Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que pueden estar escuchando por este medio. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla a su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá para compartir la palabra de Dios, palabra de vida, de fe y de esperanza. Bueno, amados hermanos y amigos, por acá estamos pasando una serie, El Príncipe que ha de venir. Una serie pues que ya tuvo una introducción y una clase denominada El Día del Señor. Pero esta la vamos a denominar la segunda venida de Cristo. Amados hermanos y amigos, es importante pues que nosotros veamos esta serie, ya que la palabra de Dios dice que se acerca pues la segunda venida de Cristo. Pero vemos pues que hay muchas perspectivas, muchos prejuicios, debido a que hay muchas escuelas, pero yo estuve explicando por acá cuál es la escuela que hay en la Biblia. Y solamente encontramos pues tres escuelas en la Biblia, que es que todas dependen de un mismo entendimiento. La escuela de los apóstoles, la escuela de Cristo y la escuela de los profetas. Si lo vemos al contrario, vemos la escuela de los profetas, la escuela de Cristo y la escuela de los apóstoles. Digo esto porque nosotros ahorita tenemos pues la palabra profética más segura, que a la cual hacemos bien en oír y a la cual hacemos bien en obedecer. Y ahorita nosotros estamos fundamentados en la doctrina de los apóstoles, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está fundamentado en la doctrina de los profetas. Pues cuando Jesucristo estuvo acá en la tierra, en la persona pues del Hijo amado, lo que habló estaba fundamentado en la doctrina de los profetas. Por eso pues que el apóstol Pablo dice en Romanos que Dios juzgará a los hombres conforme a mi evangelio. ¿Y cuál es ese evangelio? El evangelio de Jesucristo. No hay otro. Solo que pues hay personas que quieren poner hoy en día otro evangelio, la cual no está en la Biblia. Nosotros pues debemos, hermanos, estar atentos a la palabra del Señor. Y vamos a leer pues para pues este texto y después vamos a leer el capítulo que he estado tomando para llevar esta serie, pero vamos a leer este texto para entrar pues en esta materia. Dice Romanos 2, así, Romanos 2, pero por la dureza, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de todos los hombres, conforme a mi evangelio. Note pues bien claro que el apóstol Pablo dice, conforme a mi evangelio. Entonces el apóstol Pablo decía que por la cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿De dónde el apóstol Pablo tomaba esas palabras? Porque Jesucristo dijo, el que quiere seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. De manera que lo que el apóstol Pablo hablaba estaba sustentado en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos tener una doctrina diferente. Nosotros tenemos que tener la doctrina que está fundamentada en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Y vamos a leer la palabra, pues, en el capítulo que tengo por acá sustentado para hacer un recuento de la introducción y de la clase pasada. No voy a explicar todo, pero hay que hacer un recuento para poder entrar en esta materia. Dice Lucas capítulo 17, que es el texto pues bandera de este estudio, a la cual me hizo entender a mí desde el año 2000. Ahorita estamos en el año 2020, le doy la gloria al Señor, que desde que yo creí pues me metí en estos estudios. Y más o menos como en el año 2000 ya yo estaba claro, desde el 97 que empecé a dar clases, no creí en otra doctrina diferente, sino que me fue a las escrituras. Y por los evangelios pude sacar pues estos estudios claros, hermano. Y vamos a leer Lucas 17,
del 20 al 37, y dice así: preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando deseáis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en la casa, no descienda a tomarlo. Y en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordado de la mujer de Lot: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo, le dijeron: ¿dónde, Señor? Él le dijo: donde estuviese el cuerpo, allí también se juntarán las águilas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Señor, danos sabiduría y danos entendimiento, Padre amado. Tú eres el creador de los cielos y de la tierra, y prometiste estar todos los días con nosotros hasta el fin. Pero también dijiste que no nos dejaría huérfanos, que enviaría el Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros todos los días también hasta el fin. Padre, gracias porque nosotros hemos sido sellados con tu Espíritu Santo hasta el día de la redención, dice tu apóstol Pablo. Señor, creemos esa palabra, creemos que no solamente hemos sido sellados, sino que también somos templo y morada de tu Santo Espíritu. Ahora creemos que tú habitas en nosotros. Somos nueva criatura, Señor. Podemos escuchar tu voz porque somos tus ovejas. Por eso estamos, pues, Señor, mi Dios amado, exponiendo las Escrituras, para que tú nos hables a través de ellas, Señor, mi Dios amado. Nos ministre, como dice el libro de Gálatas, que nosotros hemos nacido de nuevo porque hemos escuchado la palabra por fe. Y tú nos suministras tu espíritu por la fe. Entonces estamos por aquí, Señor, mi Dios amado, para que tú nos llenes de tu espíritu a través de esta palabra que hemos leído y de este momento que hemos tomado, y siempre en nuestros corazones pendientes de ti, alabándote y glorificándote, para que tú nos llenes del Espíritu cada momento, Señor, cada instante. Gracias, mi Dios amado. Danos sabiduría, danos entendimiento, llénanos con la inteligencia de tu Hijo amado, para que podamos tener la mente de Cristo, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. El apóstol Pablo pues le dice a los corintios que teníamos que tener la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? Hermano, los apóstoles tenían la mente de Cristo. El apóstol Pablo le dice pues a los romanos que hay un día en el que el Señor juzgará a los hombres. Ya lo leímos ahorita antes de comenzar Romanos. Vamos a leerlo para encajar a lo que más o menos yo quiero traer estos puntos acá. En el estudio pasado estuve hablando que el día del Señor es el día de su venida. Eso es en la escritura que nosotros acabamos de leer. Es innegable. Es innegable. Tendrán que buscar, no sé cómo explicarlo. Dice, vamos a leer pues desde acá. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento,
hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. El día que el Señor venga, los va a destruir a todos. Va a ser semejante al día en que Noé entró en el arca. Vamos a recalcarlo. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Dice, a todos, no quedó. Dice, y el Señor Jesucristo lo recalca, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Escuche pues que el día en que el Señor se manifieste, el día de su venida, viene un juicio que los destruirá a todos. Esto concuerda con la parábola del trigo y la cizaña, que crecen juntas en el mundo, y cuando el Señor venga a recoger su trigo, recoge el trigo y quemará la cizaña, un fuego que nunca apagará. Esto lo puede buscar usted en Mateo 13, si quiere lo vamos a leer ahorita para estar claro. Pero quiero, hermano, que noten, pues que hoy vamos a ver estos puntos. El día del Señor ya lo vimos, la clase pasada usted la puede ver y entender, que es la misma segunda venida de Cristo. Pues, ¿qué va a suceder ahí el día del Señor? La segunda venida de Cristo. ¿Cuál es el otro paso? La resurrección. Luego el arrebatamiento. Luego la ira. Luego el juicio. El establecimiento del reino. Las bodas del Cordero. Cielos nuevos y tierra nueva. Lo que dice el apóstol Pedro en su segunda carta. Capítulo 3, el día de la eternidad. Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, verso 18, dice así. Vamos a leerlo. Este es un estudio, hermano, de comida sólida. Comida sólida. Un estudio, hermano, que usted tiene que estar atento a anotar estos textos. Y como esto va a quedar grabado, usted también lo puede volver a escuchar. Antes bien crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Pero si usted lee ese contexto, es la segunda venida de Cristo, donde dice el apóstol Pedro, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Entonces vamos a hacer un recuento de las clases pasadas para poder entrar en materia, porque quizás alguna persona que está nuevo escuche este estudio, pero como tiene prejuicio y hay muchas escuelas que son las que predominan, hermano, porque muy poco usted va a escuchar este estudio. Entonces, yo estuve hablando de que Dios llamó a Abraham y le promete que de él va a salir una simiente, que fue la que fue anunciada en el huerto del Edén en Génesis 3:15, antes de la fundación del mundo. ¿Por qué antes de la fundación del mundo? Porque Adán pecó y antes de Adán salir del huerto del Edén, antes de entrar al mundo, Dios promete una simiente salvadora, que es el Cristo de la gloria, que hoy en día nosotros lo hemos aceptado como nuestro Señor. En el huerto del Edén, el Señor anuncia la simiente, que es la que va a herir, ¿verdad?, a Satanás en la cabeza, le va a dar la muerte. Por eso que dice el apóstol Pablo que el ministerio de muerte fue desde Adán hasta Moisés. Ahora que viene el Señor Jesucristo, ahora nosotros estamos en una etapa del reino de Dios. Por eso que dice el Señor Jesucristo aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Bueno, hablando de esta simiente, luego la simiente se le promete a Abraham. Se le promete la simiente a él y se le dice que de él va a salir una nación grande, en la cual ahí se va a manifestar la simiente salvadora. Y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Los judíos estaban confundidos, como están confundidos muchos evangélicos hoy en día, que todavía piensan que Jesucristo va a venir, va a matar a los malos, va a establecer aquí un reino donde los judíos van a gobernar con Jesucristo, cosa tal cual no es bíblico, hermano. Fíjense pues que la promesa no dice el apóstol Pablo en Gálatas, creo que es el capítulo 3 o 4, usted lo puede buscar, no lo tengo acá. Dice, y la promesa fue a la simiente, no dice a las simientes. O sea, que el reino fue prometido a Israel, y el Israel es Cristo. De ahí parte todo, hermano.
Entonces, las promesas fueron prometidas no a la simiente, busque lo que está en Gálatas. Gálatas 3, capítulo 3 o capítulo 4. Las bendiciones no fueron prometidas solamente a la nación étnica de Israel, sino a la simiente. En ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, incluyéndolo a ellos, pues. Ahora, ellos se tomaron esa palabra para ellos, no la entendieron, y es que le preguntan aquí, preguntando los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo aquí. Y ve lo que responde el Señor Jesucristo, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrán cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y yo dirán, helo aquí, no vayáis en pos de ello. Porque como el relámpago que al fulgar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Ahí está, ese es el día del Señor, el día de su venida. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque los fariseos, los discípulos y hasta Juan el Bautista le manda a preguntar a Jesucristo, Juan el Bautista, si había que, esperar a otro o él era el Mesías, porque él seguía preso. Ahora, Jesucristo en ningún momento le reprende esa doctrina de que venía el Hijo del Hombre, el Señor, iba a juzgar a todos los malos y iba a establecer el reino. No le reprende esa doctrina porque él sabe que esa doctrina ellos la conocen claro en el Antiguo Testamento, solo que ellos la tomaron como un paquete como la toma hoy en día el dispensacionalismo. Un paquete de todos los juicios completos y eso no es así. La profecía del día de Jehová que aparece en el Antiguo Testamento incluye las señales antes de la segunda venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Pero hay que saberla dividir, hay que saberla entender. ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo lo dijo aquí, los días del Hijo del Hombre, los días, no está hablando del día. Fíjese que él diferencia los días y el día. Vamos a leerlo para que usted vea. Dice, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, como fue en los días de Noé. Ahí está, entienda esta parte. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahí está. Entonces ahora pone un día, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y vino el diluvio y lo destruyó a todo. O sea, hay unos días que van a ser importantes aquí en la tierra, que son denominados como los días de dolores de parto, que habla el profeta Isaías en el capítulo 13. El apóstol Pablo lo habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y en nuestro Señor Jesucristo lo habla en Mateo 24. Los días como dolores de parto. ¿Ve? Entonces, eso es lo que para que nosotros sepamos diferenciar cuando esta tierra esté a punto de la segunda venida de Cristo, van a ser dolores de parto y va a venir la ira del Cordero, que empieza con la gran tribulación, los juicios que habla Apocalipsis, que hay juicios en el Apocalipsis que se están cumpliendo hoy en día también. Fíjese que Mateo 24 dice que habrá guerra, rumores de guerra, hambre, peste, violencia. Todo el tiempo ha habido guerra, todo el tiempo ha habido peste. ¿Para qué están estas señales, hermano? Estas señales están para que todas las generaciones entiendan que la palabra de Cristo que él habló es verdad. Ninguna generación puede decir que no hubo terremoto, que no hubo guerra, que no hubo peste. De manera que si tuviésemos en el año 1700 y estamos predicando la palabra de Dios, yo puedo agarrar los terremotos, puedo tomar las pestes para decir que es palabra de Dios lo que yo estoy predicando. Y la gente dirá, es verdad, porque hay terremotos, hay guerra, hay rumores de guerra todo el tiempo. O sea que estas señales van a servir para la humanidad como testigo de la palabra de Cristo, hermano. Ahora, ¿cómo se diferencian estas señales? Fíjese pues que están las señales antes del fin,
están las señales de dolores de parto y están las señales del Hijo del Hombre, que eminentemente después de la tribulación de aquellos días, Mateo 24, verso 29 en adelante, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Esas son las señales que el Señor Jesucristo dice bien claro que son las señales antes de su venida. O sea, el sol se va a oscurecer. Mateo 24 del verso 29 en adelante. Dice que eminentemente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. O sea, son unas señales que el hombre nunca la ha visto, ni se van a ver jamás. Porque una vez que se apaga el sol, hermano, todo se va a acabar en la tierra, porque el sol sustenta muchas cosas, sustenta pues el ciclo de vida, sustenta tantas cosas. Entonces nosotros debemos saber diferenciar esas señales que el Señor dio en Mateo 24. Dice que será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Entonces, hermano, yo quiero que usted entienda una cosa, por favor. El Señor Jesucristo dijo, se predicará este evangelio para testimonio a todas las naciones. Por favor, no son los sueños y las revelaciones que pueda tener yo o que pueda tener cualquier persona que se va a predicar, hermano. Y será predicado este evangelio, ¿cuál? El que ya el Señor Jesucristo había predicado porque estaba cerca de su muerte. Búsquese Mateo 24. Entonces, ¿por qué nosotros hoy en día tenemos que escuchar que yo soñé, que el Señor me reveló un rapto secreto, que el Señor me reveló una mentira, hermano? Y será predicado este evangelio que dice, porque yo le leí ahorita, hermano, Romanos capítulo 2, vamos a leerlo. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Cuál evangelio? El que predicó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué nosotros hoy en día tenemos que...? Entonces, mire, el apóstol Pablo recibió revelación y a él se le reveló el evangelio. ¿Cuál evangelio se le reveló al apóstol Pablo? El mismo que predicó nuestro Señor Jesucristo. No hay otro evangelio. Si viene una persona, el apóstol Pablo, si alguien viene con una carta o con algo en espíritu, en el sentido de que el día del Señor está cerca, no le creáis. Lo dice a los tesalonicenses y también se lo dice a los Gálatas. Gálatas capítulo 1, verso 8 dice que si viene un ángel del cielo revelando otro evangelio, sea maldito, anatema. Y el apóstol Pablo le dice a los tesalonicenses en su segunda carta, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no dejáis mover fácilmente, o ya bien sea por carta o por espíritu. ¿Qué quiere decir por espíritu? El Señor me reveló, el Señor me dijo así. No le creáis, porque ya el evangelio ha sido revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. A ellos lo que se le dio fue una iluminación a los apóstoles, para que nosotros hoy en día tengamos la revelación completa. No puede venir una persona hoy en día, el Señor me reveló, el Señor me mostró. Tiene que ser conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál evangelio? El de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y será predicado este evangelio. Vamos a leer, pues, para entrar en estos puntos. ¿Cuáles puntos le estoy diciendo yo? Si nosotros concluimos en la clase pasada que el día del Señor era la segunda venida, ¿qué va a suceder en la segunda venida? La resurrección, el arrebatamiento, la ira, el juicio, el establecimiento del reino, las bodas del Cordero y cielo nuevo y tierra nueva. Vamos a verlo por la palabra de Dios. En la palabra de Dios, amados hermanos, nosotros podemos encontrar todas estas cosas. Nosotros no podemos irnos por nuestra mente y lo que nosotros tengamos. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses 4. ¿Ya? Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está el arrebatamiento. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es lo primero que va a suceder. Por eso que le estoy poniendo un orden. El día del Señor, que es el día de la segunda venida de Cristo, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Ahí está su venida, va a ser como relámpago, descenderá del cielo, como relámpago que al fulgar sale de un extremo al otro, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Ya? Descenderá del cielo
¿Y qué va a suceder? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso es lo primero que va a suceder. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Fíjese pues que esto es lo que le estoy diciendo, son las dos primeras cosas que van a suceder. Luego la ira de Dios. La ira de Dios, hermano, va a suceder. ¿Y dónde lo dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo ya lo leímos. Nosotros lo leímos ahorita en Romanos, ¿verdad? El apóstol Pablo dice bien claro que, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y él dice el evangelio. Entonces, el día que el Señor venga, hermano, va a venir un juicio. Y es el día de la ira del Señor. Vamos a leer para que usted vea sencillamente, hermano. Mateos, capítulo 13, del verso 36 al 40. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Este es lo último que dice Mateo 13, la parábola del trigo y la cizaña. Fíjese lo que dice en el verso 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos, dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo les digo, el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Por eso que yo le dije que no hay 6 dispensaciones. Por eso que yo le digo que es una doctrina denominada el dispensacionalismo. Ellos ponen 6 dispensaciones y ellos dicen que nosotros ahorita estamos en la 7ª dispensación y que la dispensación que viene, que falta, es el milenio, cosa que el Señor Jesucristo no la habla aquí. No es conforme a mi evangelio. Si el apóstol Pablo o Cristo estuviese aquí, hermano, ¿cómo usted va a dividir esto que dice aquí? Fíjese, vamos a volverlo a leer, hermano, para que usted lo pueda entender. Dice, entonces despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondió él y les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, él fue el que trajo el evangelio. El campo es el mundo, él llegó al mundo. Y dice que introduce el Hijo al mundo. Salmo 109. Y dice, la buena semilla, ¿ah? La buena semilla son los hijos del reino. O sea, la semilla cayó en los hijos del reino, crecieron. Y las cizañas son los hijos del malo. Los que no se han arrepentido son los hijos de Satanás. El enemigo que la sembró es el diablo. Ahí está. Fíjese lo que dice ahora. La siega es el fin del siglo. O sea, la siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. O sea, acá hay un tiempo donde la semilla se va a sembrar y viene el fin del siglo, el fin de todo. Dice el Señor Jesucristo cuando le preguntan acerca de la resurrección, le dice, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas cuando venga la resurrección, cuando venga el Hijo del Hombre en su reino y todos resuciten, ni se casan ni se dan en casamiento, así será el fin del siglo venidero. Dice, entonces el Señor Jesucristo divide, hermano, en 2 bloques, este siglo y el venidero. El apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, hablando de este siglo, y dice que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido traspasados del reino
de las tinieblas al reino de su Hijo amado, de manera que el Señor Jesucristo inaugura el reino de Dios. Nosotros somos los hijos del reino, dice aquí. La buena semilla son los hijos del reino, o sea, la semilla que el Señor dice en la parábola del sembrador que cayó en los corazones buenos y fue germinado los corazones buenos, porque el Evangelio da el poder para transformar los corazones, cae la semilla y nosotros crecemos y somos los hijos del reino. Entonces, el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo. ¿Qué es la siega? Cuando el Señor Jesucristo venga, lo que dijo Juan el Bautista, que recogerá el trigo en el granero. Es por eso que la palabra de Dios, cuando nosotros leemos Tesalonicenses, que mucha gente dice que es un rapto. No, hermano, no es un rapto. La palabra que dice ahí en el hebreo es un recogimiento. O sea, Dios va a recoger en Jesucristo sus convidados a las bodas de las cenas del Cordero para establecer el reino aquí en la tierra. Vamos a leer para que usted vea Mateos 26, una palabra sencilla. Os digo que desde ahora no beberéis más el fruto de la vid hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermano, si usted ve el Evangelio así, usted entiende todo esto, porque está claro, hermano. Fíjese lo que dice Mateo 26, verso 29. Esto hablando acerca de cuando Jesucristo estaba poniendo la mesa y estaban tomando la Santa Cena. Fíjese lo que dice. Os digo que desde ahora no beberéis más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Cuando el Señor Jesucristo venga a establecer el reino en gloria, es que ellos van a beber el fruto de la vid. Esto es las bodas de la cena del Cordero, la gran cena de Dios que habla Apocalipsis 19. ¿Cuándo va a ser aquel día? ¿Qué día? El día de Jesucristo, el día del Hijo del Hombre, el día de su segunda venida. Por eso que le dije aquí estos puntos: el día de la segunda venida de Cristo, el establecimiento del reino, las bodas del Cordero y cielo nuevo y tierra nueva. También va a ser la ira del Cordero, el juicio de Dios, porque va a ser un juicio sobre todos los pecadores. Esto es sencillo, hermano. Solo que muchos teólogos de hoy en día y esas escuelas han hecho de esto, hermano, una papa caliente, un arroz con mango. Es sencillo. Fíjese que el apóstol Pablo le dice a los Corintios 11:25. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciar hasta que Él venga. Es la misma cena. Pero ¿hasta qué día? Hasta que Él venga. ¿Qué día va a venir Él? El día del Hijo del Hombre. Dice, así que todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Está clara la palabra de Dios, hermano. Solo que muchas personas la han tergiversado. Es sencillo. El Señor tomó muchos aspectos de la vida común, como la cizaña, el trigo, el campo, y pone del corazón como la tierra donde cae la semilla, y todo lo hace sencillo. Solo que muchas personas, hermano, han hecho de esto un enredo, hermano. Entonces, si nosotros vemos todo esto de esta perspectiva, cuando usted lea la Biblia y lea cualquier día, vamos a leer Hebreos 10:25, para que usted vea: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, sino exhortaos, por tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día del Señor. Filipenses 2:16. Asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El día del Señor va a ser el día de la recompensa también, hermano. Está claro, la palabra de Dios nos muestra claro, hermano, y sencillo, que lo que habla el Señor Jesucristo es lo mismo que habla Pablo, es lo mismo que habla Pedro, es lo mismo que habla Juan. No hay otro evangelio, como le digo, solo que hay personas que han puesto un evangelio diferente. Yo también acerca del detalle de las nubes, el detalle de la noche,
pero eso está en la clase pasada. Sí, lo que pasa, hermano, que para poder entender esto, usted escucha también el mensaje de la clase pasada y ve pues algunos detalles, hermano, que son muy importantes, hermano. Muy importante para nosotros poder detallar lo que el Señor Jesucristo está hablando acá. En, aquí está segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Vamos a leer el verso 2 y el verso 1 y 2 y el verso 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Esto está claro, hermano. Más claro usted no puede ver Lucas 17. Y más claro no puede ver el trigo. Fíjese que esto concuerda con el trigo y la cizaña. Fíjese todos los detalles que el apóstol Pablo da aquí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos. ¿Cuándo? En su manifestación y en su reino. ¿Eh? Entonces, hermano, en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y en su reino juzgará a los vivos y a los muertos. Por eso que los que están vivos no se crean que se van a escapar y los que están muertos tampoco. Cuando el Señor venga, los que están vivos serán transformados y los que no son transformados son destruidos. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo cuando dice, cuando no entró en el arca, vino el diluvio y lo destruyó a todo. Cuando salió de Sodoma y de Gomorra, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos, que dice el apóstol Pablo aquí. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y fíjese lo que dice en el verso 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ahí está, hermano. Esto es la venida de Cristo. El apóstol Pablo en unos versos lo está detallando, lo comprime. Entonces, en su manifestación y en su reino, juzgará a los vivos y a los muertos. Pero a nosotros, el juez justo, que nos dará, ¿verdad?, la recompensa, la corona de justicia, es el apóstol Pablo, no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Juan dice, primera de Juan, capítulo 3, verso 2, amado, ahora somos hijos de Dios. Ahora que somos hijos de Dios, estamos en el reino, hermano. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, no se ha establecido el reino, pero ya el reino, hermano, está tomando súplito. Todo el que cree en el evangelio se hace un hijo de Dios, viene al reino. Eso es lo que no entendían los judíos. Los judíos pensaban que era un reino terrenal, carnal. La carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. Es lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios en primera de Corintios capítulo 15, para que los judíos entiendan que dicen, por favor, no sigan pensando así. El reino de Dios es un reino para todas las naciones, no para usted nada más. Usted simplemente fueron una nación que fueron escogidos para que el Mesías se manifestase ahí, hiciera de los dos pueblos uno solo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En Colosenses capítulo 2 y en Efesios capítulo 2 dice que el Señor Jesucristo hizo de los dos pueblos uno solo, quitando la pared intermedia que había, aboliendo las enemistades en su cuerpo, y de ambos pueblos hizo uno solo, clavando todas las maldiciones en la cruz, que decía que un judío no se podía mezclar con un gentil, porque no podía mezclar las razas. Eso se acabó. ¿Por qué? Porque ya llegó el Mesías. Ustedes simplemente fueron guardados, era para que el Mesías llegara, no se mezclara, para que el linaje no tomara contaminación, sino que el Mesías naciera de una nación pura, que se le prohibió comer ciertos alimentos, que se le prohibió mezclarse con los paganos, para que se guardasen puros y ahí viniese el Mesías. Una vez llegado el Mesías, se cumplió todo eso. Ya la escogencia ya no vale. Ahora todos tienen que venir por Jesucristo, que es la puerta, y los que se murieron antes de Cristo fueron añadidos al reino por su muerte y su resurrección. Esa es la explicación clara y sencilla. No, entonces, no te jactes, dice, nosotros que somos gentiles, en el capítulo 11
que lo voy a explicar luego en otra clase para que usted vea que todo va a concordar con el capítulo 11 que dice el apóstol Pablo. Nosotros ahora somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, lo que le dijo el Señor a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué esperamos nosotros ahora, hermano? El establecimiento del reino, que es dividido por este siglo y el siglo venidero. Entonces, ¿qué hay en el centro de este siglo y el siglo venidero? La segunda venida de Cristo. ¿Qué va a pasar en la segunda venida de Cristo? Lo que hablamos ahorita, la resurrección. Primero los muertos resucitan, luego nosotros seremos arrebatados. Viene la ira del Cordero, el juicio de Dios, el establecimiento del reino, la boda del Cordero, cielo nuevo y tierra nueva, el día de la eternidad. Sencillo y fácil, hermano. Y ese es el evangelio que está aquí. Cuando usted lee ahora el evangelio y vea todo lo que habla Cristo acerca del Hijo del Hombre, el día del Hijo del Hombre, usted lo va a entender fácilmente y sencillo. No se vaya por toda esa escuela de todos esos teólogos, porque usted va a quedar enredado. Léase el evangelio, hermano, y usted entenderá la palabra de Dios sencilla. Que lo que estamos esperando es la segunda venida de Cristo, que no va a ser secreta. En cierta oportunidad, en el año 2003, dando yo una clase, un hermano trajo y me dice: hermano, aquí está un C de rato. Yo le dije, esa revelación la tuvo ese hermano, según él, en los años 50. Y él vio un sueño, una visión donde el Señor Jesucristo arrebató a la iglesia. Y habían aviones que se caían a tierra, los carros chocaban. Yo le dije: hermano, estamos desde el año 50, desde los años 50 ya estamos por el año 2003. Él vio una visión que para este año es incongruente. ¿Por qué? Porque no hay locomotora. Mira, ya están los primeros celulares, hay satélites. O sea, a él no se le reveló eso. Entonces, hermano, esa es una visión que no es conforme al evangelio. No es conforme a la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios, hermano, no en las visiones de los hombres. Entonces siempre han dicho que va a suceder esto, que la iglesia no va a ver esto, no va a ver aquello, y luego entonces, hermano, dijeron que los mismos que decían que la iglesia no iba a ver el anticristo, no iba a pasar por la gran tribulación, empezaron a decir que el código de barra era el sello, y entonces los hermanos estaban confundidos, hermano. Entonces no hay ningún milenio, no hay tal cosa como que aquí van a haber personas con este cuerpo, personas resucitadas, pues cuando el Señor Jesucristo venga lo va a destruir a todos. Y va a establecer el reino eterno, que es el reino que se le habla a Daniel, de donde yo tomé el nombre de esta clase, ¿verdad? El nombre de esta serie, perdón, en Daniel 9. Vamos a leerlo. Daniel 9, del verso 23 en adelante, las 70 semanas de Daniel. No voy a explicar toda esta semana, pero eso es sencillo también, solo que lo han vuelto, hermano, un disparate. Al principio de los ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Se lo estoy leyendo así para que usted vea en qué consiste estas 70 semanas. Vamos a volverlo a leer. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Fíjese que aquí no se le está hablando que esta visión es para todas las naciones, es para la iglesia. No, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad. ¿Por qué están determinadas esta semana? Fíjese, para terminar la prevaricación. ¿Para qué estaban dadas esta semana? Y estaba determinado para terminar la prevaricación. 1. Poner fin al pecado. 2. Expiar la iniquidad. 3. Para traer la justicia perdurable. 4. Sellar la visión. 5. Y la profecía. 6. Y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? Cristo, hermano. Van a ungir a Cristo.
Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, de aquí saqué yo el príncipe que ha de venir. Hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ahí está, hermano. Entonces, no podemos tomar esta escritura tampoco cronológicamente, porque usted tiene que saberse el libro de Esdras, el libro de Nehemías y un poco de crónica para entender esto. Dice, sabe pues que dice aquí, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahí está. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hay 4 edictos. Dice aquí, sabe pues, entiende la orden. Ellos estaban cautivos en Babilonia y bajo el reinado de Darío y Ciro. Darío dio un edicto y Ciro también dio un edicto. Después, en el libro de Nehemías, usted puede leer que Artajerjes dio 2 edictos, que son los que se toman para tomar los 490 años que pasaron, que son las 70 semanas. Aquí dice 70 semanas, o sea, 77. O sea, son semanas de 7 años, que es lo más que se ha tomado. Por eso que dicen el dispensacionalismo que Jesucristo viene. Y dice que aquí hay un paréntesis, que es la última semana que murió el Mesías. Y dice que el príncipe que ha de venir, ¿verdad?, es el Señor Jesucristo, el Mesías príncipe. Pero dice que al fin de la guerra durará las devastaciones y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Esta semana fue la que el Señor Jesucristo en su última cena dice que Él confirmó el pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Solo que esta semana la distorsionan todo, porque dice que hay un paréntesis que llegó hasta la semana 69 y se está esperando la semana 70, que es la semana que van a pasar aquí el milenio. Y otra gente dice que esta semana son las semanas que va a pasar la iglesia 7 años allá en el cielo tomando las bodas del Cordero, cosa que no lo dice aquí, hermano. Aquí no dice que no hay ningún paréntesis, aquí no dice que van a pasar así. Aquí dicen que esta semana están dadas y determinadas sobre tu pueblo y sobre la ciudad, y esta semana se cumplieron todas completamente. Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó, y después vino Tito y destruyó el templo y acabó con todo, se cumplieron estas 70 semanas, hermano. Ahora nosotros estamos viviendo el reino de Dios prometido aquí en Daniel, en el capítulo 2, cuando dice que todos los imperios, viene una roca que es Jesucristo que destruya todo, solo que no se ha establecido el reino. Llegó el reino, pero falta que venga el Señor Jesucristo en gloria y destruya todo y establezca el reino aquí, que es el día de la eternidad, que dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su segunda carta. Capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, el verso 18 dice, hasta el día de la eternidad, que es el día de nuestro Señor Jesucristo. Esto está claro, hermano. Entonces, hay 2 bloques, este siglo y el siglo venidero, que está dividido por la segunda venida de Cristo, que va a traer los eventos, la resurrección, el arrebatamiento, la ira, el juicio, el establecimiento del reino, las bodas del Cordero, cielos nuevos y tierra nueva. No hay más nada, hermano, hasta el día de la eternidad. Sencillo y fácil. Las 70 semanas de Daniel, no le busque 5 patas al gato, ya eso se cumplió. No hay tal cosa como que, fíjese que hay 2 escuelas. Unos dicen que aquí en las 70 semanas de Daniel, la última semana que hay es un paréntesis, que es la semana 70 que falta por cumplirse. Entonces Dios va a volver a tratar con el pueblo judío, van a hacer templo y mientras que la iglesia está allá arriba, celebrando las bodas del Cordero, es arrebatada, se manifiesta el anticristo y esa es la semana 70. Otros dicen que la semana 70 es el milenio. ¿A quién le vamos a creer, hermano? Vamos a creer en la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios?
que esta semana 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. No es para ningún milenio, no es para pasar 7 años en el cielo, y sobre tu santa ciudad, y listo. Eso era para el pueblo de Israel, y ya eso se cumplió. Se cumplió con el sentido de que el Mesías príncipe iba a venir, iba a morir. ¿Qué es lo que dice Jesucristo aquí, hermano? Bien claro, ¿verdad? Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, que es lo que dice las 70 semanas de Daniel. Se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, que es lo que dice Isaías 53. Desechado, despreciado entre los hombres, varón de dolores, escondimos de él el rostro. No lo estoy leyendo, pero es más o menos lo que dice. Y Isaías 53 dice que él traerá la justicia, es lo que dice la semana 70. La semana 70 confirmará el pacto con muchos, que es lo que dice, lo que yo le leí ahorita, Mateo 26, la Santa Cena. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Todo concuerda sencillo y fácilmente cuando usted ve las escrituras así, hermano. Es necesario que padezca, es lo que dice las profecías, que se cumpla todo lo que está escrito del Hijo del Hombre, lo que escribió Daniel. Cuando el Señor Jesucristo murió y resucitó, se selló todo ese pacto que había con los judíos. Se acabó todo eso. Ahora estamos en el reino, la dispensación del reino de Dios, la consumación de los tiempos, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que falta? La segunda venida de Cristo para que se establezca el reino venidero. Se establezca acá, pero visiblemente, cielo nuevo y tierra nueva. El siglo venidero, 2 bloques nada más. No hay ningún milenio. Y el Señor Jesucristo reinará por los siglos de los siglos. Vamos a leer pues, hermano, Apocalipsis 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. No dice que reinará por un milenio, hermano. Y esta es la segunda venida de Cristo. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Dice, el que eras, porque el que era cuando vino aquí en carne. Dice, el que eras, el que eres, el que era, perdón, el que eres, el que está ahorita, el que era, el que vino en carne, el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahí está, el Señor Jesucristo está reinando, pero va a establecer el reino ahora en la tierra. Dice, y se iraron las naciones, y su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a sus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen su nombre. Ya está, cuando venga el Señor, ¿qué va a dar? Galardones a sus siervos, los profetas, los que del Antiguo Testamento, a los santos, nosotros, y a los que temen, a personas que no han escuchado la palabra de Dios, el Evangelio, pero han temido a Dios, también serán salvos. A los pequeños, a los muertos, a los niños que no se bautizan son salvos. A los grandes, a todos, así sean personas que sean grandes, mayores, ya bien sea de edad o ya bien sean grandes porque tienen muchas posesiones, son ricos, han creído en el Señor, van a ser galardonados. Vamos a leer para que usted vea también acá lo que dice Apocalipsis, ese lo leímos 11, y Primera de Corintios también lo leímos, Mateo 13 también lo leímos, la parábola del trigo. Todo esto concuerda, hermano. Todo esto concuerda. No hay una cosa diferente, hermano. No podemos tener un evangelio diferente. Cuando usted lee, por eso yo tomé esta escritura, hermano. Lucas 17 es un cuadro que cuadra con la segunda venida, cuadra con el día del Señor, que es la segunda. Entonces, vamos a una conclusión. El día de Jehová, el día de Jesús, el día de Cristo, el día del Señor,
el día de Jesucristo. Es el mismo día, hermano, solo que ponen muchos días, hermano. Yo cuando leí 1 Corintios 5:5, usted recordará en la clase pasada que dice que el tal se ha echado a Satanás hasta el día del Señor Jesús. Hermano, Pablo pone el día del Señor Jesús y a su venida. Una persona que pecado en la iglesia de Corintio, que estaba pecando, estaba viviendo en una mala relación con la esposa de su papá, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, el tal se ha quitado en medio de vosotros, se ha echado afuera para que se destruya su carne y sea salvo el día de Jesús. ¿Cuál es el día de Jesús? El mismo día del Señor, hermano. No hay varios días, hermano. No hay varios días. Por eso que vengo acá con este estudio, la venida de Jesucristo, que es el mismo día del Señor, que es la clase pasada que pasé, hermano, para que nosotros podamos entender y ver claramente estos detallitos que están aquí. Vamos a leerlo, el texto, 1 Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Está diciendo el día de Cristo, está diciendo el día del Señor, está diciendo el día de Jehová. Que entonces, ¿qué día es este, hermano? El día del Señor Jesús, el mismo día de Cristo. Entonces, el Señor, hermano, cuando habló ahí, nosotros podemos ver en Lucas 17, así será el día del Hijo del Hombre, así será el día. Entonces, el apóstol Pablo dice aquí, bien claro, en Tesalonicenses capítulo 5, del verso 1 en adelante, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermano, que yo escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahí está, hermano, el día del Señor. Y dice el Señor Jesucristo en Lucas 17, verso 34, dice, os digo que en aquella noche estarán dos en el campo. Ahí está, en aquella noche estarán dos en una cama. ¿Y porque dice el apóstol Pablo? El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del verso 1 en adelante. Dice, el día del Señor será así como ladrón en la noche. Todos estos detalles concuerdan, hermano, con este texto. Por eso es que yo agarré este texto, porque todo lo que dicen los apóstoles se comprimen aquí en Lucas 17, del verso 20 al 34, al 37. Dice, os digo que en aquella noche, ¿cuál noche? La que está hablando el apóstol Pablo. El día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, hermano. Ahora, ¿cuál es la noche? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Mateo 24, del verso 29 en adelante. El mundo va a quedar como una noche. Por eso que el Señor Jesucristo dice en Lucas 17, en aquella noche, ¿cuál es esa noche? El día del Hijo del Hombre, el día de su venida, el día del juicio, el día de la ira, el día del establecimiento del reino y el día de la eternidad. Todos los pecadores serán destruidos, así como no entro al arca, hermano. Es fácil y sencillo. Hermano, le voy a dejar este estudio por acá. Todas las citas, usted buscará, hermano, esa cita y irá viendo, pues Romanos, le dije, capítulo 2, Filipenses 2:16, Tito, que no lo leí, pero lo leí en la clase pasada, Tito, capítulo 2, 11 y 13. Claro, segunda de Pedro 3, del 7 al 16. Toda esa cita usted la busca, usted verá que todas van a concordar y todas van a apuntar a Lucas 17, todas van a caer, porque ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y tomé una escritura comprimida, completa, sencilla. Si usted lee las parábolas en Mateo 13, todas van a concordar con eso, con el reino. O sea, entonces, una conclusión. El reino fue prometido no solamente a los judíos, fue prometido para todas las naciones. Jesucristo es la puerta, al que por él entrar viene al reino. Esperamos que el evangelio sea predicado a todas las naciones, que todos los que deben de ser salvos sean salvos. Luego que dice que las almas están, Señor, cuando vas a vengar, espere que se complete el número de todos los consiervos. Cuando se complete el número de todos los consiervos, el evangelio ha sido predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin y vendrán el Hijo del Hombre en las nubes. Entonces viene el Señor. ¿A qué viene? En aquel día, como los días de Noé y los días todos serán destruidos. Bien claro, una conclusión general que me estoy dando.
serán destruidos todos, vendrá el juicio final, la recompensa para nosotros, las bodas del Cordero, el pago de los impíos serán echados al lago de fuego. Usted lee Apocalipsis, todo esto concuerda, son echados al lago de fuego. Se establece cielo nuevo y tierra nueva y desciende la Santa Jerusalén y se completa el día de la eternidad. El tiempo no será más, lo dice Apocalipsis. Cuando usted lee ahí en Apocalipsis, el tiempo no será más, usted verá que esa es la segunda venida de Cristo. Bueno, amados hermanos, no le quito más tiempo, pero esta clase queda grabada, usted lo puede volver a escuchar con detalle, porque yo sé que no es fácil, hermano, hay muchos prejuicios en la mente, y usted ve que esto es tan fácil y tan sencillo, hermano, claro y sencillo. Y usted de aquí va a leer los evangelios, el evangelio que usted quiera leer y la palabra que usted quiera leer, y todo le va a concordar, va a armonizar, y va a ver que usted se llena, no va a estar confundido, la palabra lo va a ir llenando y va a estar claro, y nadie lo va a estar juzgando, hermano. Que usted, si no cree en el rapto, se queda, que usted, todo es una fantasía. Se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia y se volverán a la fábula. Son fábulas, hermano. No está escrito en la Biblia, ni es conforme a mi evangelio, como dice el apóstol Pablo. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Aquellos que están predicando un evangelio diferente, tomen nota. Hebreos capítulo 9, verso 27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué? El juicio. Ahí vendrá el juicio, hermano. Y entonces darán cuenta al Señor, como dice en Corintios, que nosotros daremos cuenta a Dios mientras estamos aquí en esta carne, que hablamos, que predicamos. De toda palabra ociosa que el hombre hable, salga de su boca, dará cuenta. ¿Cuándo? El día del juicio. ¿Cuándo va a ser ese día, ese juicio? Cuando Jesucristo venga. Y entonces aparecerá el Hijo del Hombre en las nubes para dar retribución y pagar a cada uno conforme a sus obras. Cuando usted va a Apocalipsis 20, el juicio del gran trono blanco, porque fueron juzgados, fueron abiertos los libros y fueron juzgados conforme a sus obras. Eso es lo que dicen los evangelios. El hombre vendrá y juzgará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 25, que dice, viene el Señor en su gloria y aparta a las ovejas de los cabritos. Benditos de mi Padre, maldito al fuego eterno. Ahí está, hermano, no hay otro evangelio. Por donde usted se meta, por donde usted lea, por donde usted busque, esto concuerda con lo que yo estoy hablando aquí, con el evangelio de la verdad. Vamos a orar para darle gracias al Señor, hermano. Y bueno, aquellos que se están conectando, que no han escuchado este estudio, lo pueden volver a escuchar, hermano. Vuelven a escuchar la introducción, escuchen el otro estudio del día del Señor y este estudio de la venida del Señor. Y luego voy a dar un estudio acerca de Romanos 11 para que esto concuerde, hermano, con lo que yo estoy hablando. Y usted verá que los judíos no fueron escogidos para ser salvos ellos nada más y establecer el reino con ellos. No, ellos fueron escogidos simple y llanamente para que la simiente naciera de su linaje y fuesen benditas en la simiente todas las naciones de la tierra, porque Él es la puerta. De manera que nadie en este mundo va a obtener la salvación si no es por medio de Jesucristo. Los antiguos, en el capítulo 11 de Hebreo, dice que ellos se murieron a esperanza, contra esperanza, sin alcanzar lo prometido. ¿Cuándo lo alcanzaron? Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Fueron traspasados al reino del Hijo amado. Ahora, dice la Biblia que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Todos, porque en Adán como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. ¿Quiénes todos? Todos, toda la raza humana. Porque el apóstol Pablo dice que en Adán todos mueren y en Cristo todos serán vivificados. Desde Adán hasta que Cristo venga. En Cristo, fuera de Cristo, nadie será vivificado. Por eso que el apóstol Pablo dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Todos. Porque la justicia de Dios es Cristo Jesús. Nadie puede justificarse fuera de Cristo. Porque si por la ley fuese la justicia, por demás murió Cristo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2.
el último verso. Si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, si nosotros pudiésemos justificarnos haciéndonos una ley y guardando lo que Dios nos dice que nos guarde, entonces ¿para qué va a venir Cristo? Entonces Cristo viene porque es la única manera que el hombre pueda ser justificado. Es la única manera que Adán pudiera ser justificado. Si es la única manera que Adán pudo justificarse, entonces es la única manera que toda la raza humana puede justificarse. Nadie entra acá si no es por Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias, Señor, por darnos, pues, Señor, mi Dios amado, tan grandes y poderosas maravillas que solamente podemos escuchar nosotros por medio de tu palabra, Señor. Y te damos las gracias, Señor, porque tu mismo apóstol lo dijo y tú mismo también lo dijiste, que tú, Señor, revelaste estas cosas a los pequeñitos, porque son cosas sencillas, Padre amado. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador? Dice tu apóstol Pablo, porque tú escogiste lo menospreciado de este mundo. Cosas sencillas tú no las has dado, Señor, a conocer, pero son discernidas es espiritualmente, Padre amado. Por eso te damos las gracias, porque tú nos has hecho nueva criatura. Somos espirituales, como dice el apóstol Pablo, que el hombre natural no puede discernir las cosas porque son para los espirituales. Ahora nosotros hemos nacido de nuevo, estamos llenos del Espíritu, podemos, Señor mío amado, discernir todas estas cosas. Yo te pido, Dios amado, que tú abras la mente y los corazones de aquellos que están confundidos, Señor, que tienen una doctrina diferente a la cual no es tuya. Es una doctrina contraria. Nosotros tenemos que tener la doctrina de los profetas, de Cristo y de los apóstoles, que es la misma, Señor. Danos a entender tus maravillas, toca las mentes y los corazones, porque yo sé que, Señor mío amado, como tú también lo sabes, que hay muchos corazones y mentes confundidas, Padre amado, pero por medio de tu palabra, como tú dijiste, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Señor, sencillo, una verdad que nos trae paz, amor, confianza y sabiduría, Padre amado. Te doy gracias, pues también te pido por aquellas personas que están pasando por enfermedades, angustia, Padre amado, toca sus mentes, sus corazones. Tu palabra lo dice bien claro en Isaías 53, Señor mío amado, que tú llevaste nuestras aflicciones. Y ahora tú nos sanaste de nuestro pecado, Señor. Y por tu llaga hemos sido sanados. Y ahora por medio de la oración, por medio de la palabra es la espada del Espíritu. Te pedimos, Señor, y la palabra, Señor, la declaramos que ya está escrita, que por la oración del justo puede mucho, Señor. Danos fuerza, fortalecemos en Jesucristo cada día, Señor mío amado. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Padre amado. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, bendiciones de lo alto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos pues traer pues la enseñanza en el capítulo 11 de Romanos para ver pues otros detalles muy importantes, hermano. Hermano, un abrazo fraternal. Sé que no es fácil, pero tampoco es difícil, y como le dije, somos espirituales, hay que esforzarnos en el reino para hablar la verdad, hermano, no podemos hablar la mentira. Y hermano, el Señor nos siga dando fuerza, nos siga dando sabiduría para seguir adelante en esta batalla. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Abrazo fraternal, amados los unos a los otros, porque esta es la ley de Cristo, hermano, que nos amemos los unos a los otros con amor extrañable. Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones de lo alto.